Bienvenidos a su canal Otro Punto de Vista. Les agradezco de antemano por ver este video, por acompañarme en estos minutos. En esta ocasión vamos a tratar un tema interesante, ya que está relacionado con lo que estamos viviendo actualmente, a causa de esta pandemia, de este virus. Y el dilema, digamos, de muchos es de que salir de casa, si podemos salir de la casa, podemos ir a trabajar o tenemos que quedarnos en casa. Dentro del cristianismo se dice que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, o algunos se van al extremo y dicen de que uno tiene que tener fe, uno tiene que usar la fe en estos momentos, pero a veces son cosas que uno como que los mezcla y a veces uno se enreda uno mismo con estas cuestiones. Pero quiero que veamos un video de la apóstol o de la pastora Marlene Arroyo del canal de YouTube de la estación de radio Nueva Vida. Ya habíamos visto un video de ellos y de ella también en un video anterior. Y se más interesante lo que ella citó, y ella cita un libro de Martín Lutero, y después volvemos para analizar ese video y lo que Martín Lutero escribió. Pero déjame leer lo que dice Martín Lutero. Nos tenemos que sujetar a las autoridades, ¿sabe? Dice Martín Lutero en su libro, Las Obras de Lutero, el libro, volumen 43, página 132, cuando él estuvo lidiando con la peste negra, dejó registrado lo siguiente: le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y por lo tanto infligir y contaminar a otros y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios quiere llevarme, seguramente me encontrará y ya he hecho lo que se esperaba de mí, por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte ni de la muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona, iré libremente como se indicó anteriormente. Mira, esta es una fe tan temerosa de Dios porque no es descarada ni imprudente y no tienta a Dios. Palabras sabias de Martín Lutero. Bueno, escuchamos lo que dijo la pastora Marlene Arroyo, y es interesante porque Martín Lutero vivió, dice, entre 1483 y 1546. Pues Martín Lutero es, digamos que es el más famoso de los reformadores, porque con él fue que explotó o terminó, digamos, la reforma protestante, ya que antes de él pues estuvieron otros, pero con él fue que se llevó a cabo la reforma. Pues aquí lo tengo, tomé el tiempo para escribirlo, y dice, para ir analizando también lo que él escribió, dice: le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja y luego fumigaré. Esto es interesante porque cuando uno habla dentro de la fe, uno solamente invoca el nombre de Jesús, o muchos hablan de esto, sobre la fe en sí, de que uno tiene que creer, de que no nos va a pasar nada, y de hecho he mirado muchos textos, algunos sacados fuera de su contexto, que no tienen ninguna relación con lo que estamos viviendo actualmente, o no se puede aplicar con lo que estamos viviendo actualmente. Pero Martín Lutero dice: le pediré a Dios misericordiosamente que nos protejan. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, sí, confiar en Dios, y creemos de que Dios nos puede cuidar, Él nos puede proteger, aún Él nos puede sanar. Pero Martín Lutero dice: pero luego fumigaré. La otra línea dice: ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré. Por eso decía de que como que muchos se enredan o tratan de verse tal vez, o de verlo de todo muy espiritual, o espiritualizarlo todo. Y de hecho hay algunos que rechazan la medicina. Dentro del cristianismo hay algunas personas que no hacen uso de las medicinas o medicamentos o recomendaciones de doctores en cuanto a la salud, y dicen de que ellos se basan solamente en la fe, de que yo creo en Dios, o que Dios me puede sanar, o que decreto sanidad y cosas así. Pero
es bueno, y de hecho cuando vamos a la Biblia, de hecho el mismo Pablo le dice a Timoteo de que, y aquí también podemos entrar en otro tema, pero solamente haciendo uso de en el contexto de lo que estamos hablando, Pablo le dice a Timoteo que tome un poco de vino a causa, y esto es interesante, a causa de sus dolencias, a causa de lo que, el padecimiento que Timoteo tenía. Entonces, recomendaba beber vino por un padecimiento que Timoteo tenía, no solamente no beber vino por beber. Y es lo que dice Lutero, o sea, hablando de medicina, pues nosotros podemos pedir a Dios, y creemos de que Dios nos puede sanar, pero para eso también tenemos la medicina, tenemos a los médicos que también podemos hacer uso de los conocimientos y de lo que ellos saben, de lo que ellos pueden hacer por nosotros o por nuestra salud. Entonces es algo interesante, de hecho, Lucas, dicen de que Lucas era un médico, el que escribió el Evangelio según San Lucas, pues era un médico. Entonces, dentro de la Biblia podemos hablar de medicina, de que los personajes dentro de la Biblia hicieron uso de la medicina. Esta línea que sigue también es importante porque dice: evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y por lo tanto infringir y contaminar a otros y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Y este es el punto tal vez de lo que estamos viviendo actualmente nosotros, al menos donde yo trabajo. Nos dieron, el dueño nos dio un comprobante de que un papel o un permiso, donde nosotros, si la policía nos llega a parar, nosotros podemos mostrarle ese papel que nos dan y pues ellos se comunican con el dueño del lugar donde trabajamos y pues, bueno, pues ahí a lo mejor entre ellos se arreglan o se entienden, pero el Walmart, según he escuchado que están haciendo lo mismo, están dando como un comprobante de trabajo o un permiso, no sé cómo se le llamará o cómo se le conozca a ese papel, pero están dando eso para que si un policía los llega a parar, pues muestran ese comprobante y pues no les dan ningún ticket o ninguna multa, porque la multa que están dando actualmente, ya que está la ley de no salir, y al que miren en la calle, hay una multa de más de $1000. Entonces, si nosotros vamos a trabajar y el policía nos para o para a alguien mostrando ese papel, pues se evita esa multa de más de $1000. Y esto es en cuanto también si uno quiere ir a la iglesia, bueno, en cuanto a salir, si uno quiere ir a la iglesia, o eso, y esas son recomendaciones que están haciendo a nivel estatal, a nivel país, lo que ahí dice el presidente. Hemos visto el presidente de México, bueno, ellos tienen otras normas que están siguiendo, otras etapas, pero aquí la ley es esa, de que no puede uno salir, sino que estarse en casa el mayor tiempo posible. Y eso es importante porque escribió Lutero: evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminar. Y eso tiene que ver con la responsabilidad también, parte de nuestra responsabilidad. Lo que dicen es de que no estar en grupos, y eso depende también en cada país, pero aquí por lo menos grupos están prohibidos, los grupos de más de 10 personas. Aún visitar a familiares, hay como ciertas restricciones, eh, pues debido a este virus, lo que estamos viviendo actualmente. Eh, Dice porque si nosotros sería negligente de nuestra parte, sería irresponsable de nuestra parte no hacer caso a las recomendaciones de los médicos, del gobierno. Y mencionaba hace rato también de que muchos
miran eso o toman eso de que, bueno, tenemos que en cuanto a la iglesia, tenemos que obedecer a Dios o tenemos que obedecer a los hombres. Y ahí son cosas a veces o textos que a veces uno saca fuera de su contexto, y a veces como que no aplican a lo que uno está viviendo, porque en esta ocasión esta prohibición de reunirnos en las iglesias o en cualquier otro lugar no es para prohibirnos, digamos, o para impedir que nosotros busquemos a Dios, que nosotros profesemos nuestra fe. O sea, no es esa prohibición, sino que es algo por salud. O sea, no es cuestión de fe, de credo, de creencias, sino es por salud. Y eso es lo que a veces como que uno trata de hacerlo, verlo todo espiritualmente. Dice, si Dios quiere llevarme, seguramente me encontrará y ya he hecho lo que se esperaba de mí, por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte ni de la muerte de los demás. Dicen de que pues de algo tenemos que morir, y sí, bueno, de algo, y algún día tal vez pueda pasar. De hecho, Pablo dijo, hablando acerca de la venida de Jesús, de que los que estemos vivos cuando Jesús venga, hablando Pablo en su tiempo, dice, pues seremos transformados. Los que hayan muerto, pues van a resucitar también, y nos reuniremos, dice, en el cielo para esperar al Señor. Y es lo que dice Lutero. Dice, y no soy, bueno, hablando acerca de la muerte, pues dicen también de que, o sea, si uno va a morir, o cuando uno tiene el destino, digamos, o si Dios quiere llamarnos, no importa si va a ser por un virus, va a ser por una caída, por algo, o sea, de alguna manera. Hay una frase que dicen de que cuando te toca, ni porque te quites, y cuando no te toca, ni porque te pongas. Entonces, cuando el día está establecido para uno, cuando le toca a uno, pues le va a tocar donde sea y como sea. O sea, uno no va a poder, o uno no puede evitar eso. Dice, pero aquí no solamente también habla de la vida de uno, sino la vida de los demás, porque dicen, no soy responsable. O sea, si ya Dios nos llama, y si es nuestro día, digamos, o ya nos toca o nos tocaba, pues no somos responsables ya de nuestra vida. Pero dicen, ni soy responsable de la muerte de los demás. Este virus, en muy pocos casos lleva a la muerte, en muy pocos casos llega a ese extremo, pero sí sí han habido casos como hemos visto a través de las noticias. Y sigue diciendo Lutero, sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona, iré libremente como se indicó anteriormente. Algo que dice Lutero, como leímos, una de las cosas que dice, o sea, si mi presencia no es necesaria, pues no tengo por qué arriesgarme, al menos que sea urgente. Y eso es lo que dicen también las autoridades. Si, por ejemplo, nosotros que vamos a trabajar, si necesitamos ir a trabajar, y dependiendo del lugar de trabajo y lo que estemos haciendo, podemos ir con ciertas limitaciones o ciertas restricciones. Pero si no hay necesidad, o si no es necesario salir a la calle, si no es necesario ir a la tienda, si no es necesario, cosas que no son necesarias, no tenemos por qué exponernos, no tenemos por qué arriesgarnos. Solamente en cuanto a emergencias, pues uno tiene que hacerlo. Y es lo que dice Lutero. Si mi vecino dice me necesita, no evitaré el lugar. Si alguien necesita, si es urgente, pues uno
puede tal vez hacerlo, tiene esa cierta libertad de poder hacerlo. Iré, dice, libremente como se indicó anteriormente. Solamente si es necesario, si que uno esté o vaya a algún lugar, uno puede hacerlo, si no, pues evitarlo. Esta, dice, es una fe tan temerosa de Dios, porque no es descarada ni imprudente y no tienta a Dios. Esto es lo que muchas veces ahí como decía, como que a veces tal vez nos queremos ver muy espirituales o queremos hacer cosas irresponsables, y a veces actuamos de manera irresponsable, o a veces tentamos hasta cierta manera a Dios, porque como decía al principio, hay textos, o he visto muchos como han citado textos fuera de contexto. Pero se me hace interesante una postal también que hicieron de que en Proverbios dice de que el avisado ve el mal y se aparta, pero el necio pasa y recibe el daño. Entonces, de alguna manera, si nosotros nos estamos exponiendo, o sea, no, Dios tampoco tiene la responsabilidad de cuidarnos, de protegernos, porque somos nosotros mismos quienes estamos infringiendo las leyes, las normas. O sea, somos lo que dice Proverbios, el avisado ve el mal y se aparta. Si sabemos de que hay riesgo de contagiarnos o de contagiar a otros, entonces ya hay un aviso, ya estamos advertidos, digamos, pero si aún así no hacemos caso, o sea, no hay ninguna obligación, digamos, de Dios o de aún hasta de las autoridades o de otras personas, el ayudarnos o hacer algo por nosotros, porque nosotros ya fuimos avisados. Entonces es importante que nosotros tengamos esto en cuenta, y como dice Lutero, esta es una fe tan temerosa de Dios, porque no es descarada ni imprudente y no tienta a Dios. Tenemos que confiar en Dios y creemos en Dios, sabemos de lo que Dios puede hacer por nosotros, de que Dios nos cuida, de que Dios nos guarda, pero tampoco eso no significa que nosotros tengamos o tenemos que exponernos si no hay necesidad de hacerlo. Ya llegará un momento, y hablaba también acerca de uno quiere espiritualizarlo mucho, espiritualizar todo o verse uno muy espiritual, pero ya llegará un momento en que uno sí va a tener que probar su fe. Ya llegará un momento, un tiempo en que verdaderamente nuestra fe va a ser probada. Y a veces uno con esto que está pasando, uno quiere verse espiritual y tal vez hacer ayunos y cosas así, o empezar a evangelizar o ver la manera de acercarse a Dios. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que vamos a hacer después de que esto pase? Es bueno que nosotros nos pongamos a pensar, a analizar lo que uno está haciendo, qué es lo que está pasando, cómo estamos actuando, cuál va a ser nuestra actitud, cuál es nuestra actitud, y ponernos a meditar en eso, de que no todo es espiritual, o hay cosas simplemente que tienen que pasar. Y si nos vamos a la Biblia nos menciona de pestes, de hambres, de terremotos. O sea, son cosas naturales, digamos, son cosas de este mundo, son cosas que suceden mientras y que van a pasar y nos van a tocar tal vez mientras estamos en este cuerpo y mientras estemos en este mundo. Sería todo por este video. Creo que nos alargamos un poco, pero es bueno, al menos a mí hizo interesante esta cita de Martín Lutero, y espero que les haya ayudado también. Si es así, compartan el video y nos vemos en el próximo.